Asesinato antes del té de Navidad. Un misterio de Miss Marple. Ambientada en diciembre de 1952. Capítulo 1. La reunión anual de lobos con cardigans. El pueblo de Thornwick Hollow lucía diciembre con la solemnidad de una matrona, con una cierta austeridad y cierta satisfacción. La escarcha había llegado a principios de noviembre y se había quedado, como a veces hacen los huéspedes indeseados, calando hasta los huesos de los viejos muros de piedra y la médula de los olmos que bordeaban la calle principal. Para el 14 de diciembre, el frío se había vuelto casi permanente, y los residentes habían dejado de quejarse, y en cambio habían empezado a competir por la magnificencia de sus adornos navideños, una contienda que en Thornwick Hollow se tomaba con la seriedad de unas elecciones parlamentarias. Fue en este ambiente de festividad competitiva que la señorita Jane Marple llegó en el tren matutino procedente de St. Mary Mead, llevando una bolsa de tapices, un par de agujas de tejer y una invitación al té navideño anual organizado por la señora Agatha Brentwood Finch en Holloway House. La invitación había llegado de su vieja amiga Dorothy Pringle, de soltera Hardcastle, quien se había casado con un miembro de Thornwick Hollow hacía 30 años y nunca se había adaptado del todo al agua, a los vecinos, ni a la peculiar topografía social de un pueblo donde todos eran perfectamente educados y no se podía confiar en nadie. Dorothy había escrito con su letra temblorosa y ansiosa: «Ven, Jane, algo anda muy mal aquí y no puedo decir qué es exactamente, solo que sucede. Tú entiendes estas cosas». La señorita Marple sí comprendía estas cosas. Las había comprendido durante muchos años, razón por la cual se encontraba en un coche de alquiler, observando cómo los setos cubiertos de escarcha daban paso a las estrechas y hermosas calles de Thornwick Hollow, un pueblo de mercado de color lana en los Cotswolds, que nunca había decidido del todo si era un pueblo o una ciudad, y por lo tanto había asumido las peores características de ambos. Dorothy la recibió en la estación, envuelta en un abrigo de lana verde que había sido de buena calidad en algún momento, quizás en 1944. Era una mujer menuda, de complexión delgada, con ojos inteligentes y esa mirada de cansancio tan característica de quien lleva varios meses fingiendo no darse cuenta de algo preocupante. «Jane», dijo, apretando las manos de la señorita Marple con más emotividad de la que la ocasión requería. «Me alegra mucho que hayas venido. Temía que no lo hicieras». «Siempre vengo cuando me lo piden», dijo la señorita Marple amablemente. «Cuando lo pide alguien que lo merece. Ahora bien, ¿qué es lo que te lleva a escribir cartas como una heroína victoriana?» Dorothy miró al conductor que examinaba con atención la fachada de la estación. Esperó a que caminaran hacia la calle principal antes de hablar. «Es Holloway House», dijo, «y la casa de la señora Brentwood Finch. Ha habido rarezas, Jane, peleas que no deberían ocurrir, objetos desaparecidos, una carta robada. Estoy casi segura de que fue robada, aunque ella insiste en que simplemente la extravió, y todos sonríen demasiado». «Ah», dijo la señorita Marple, «tú entiendes». «Lo entiendo. Sonreír en exceso rara vez es señal de satisfacción». Le dio una palmadita en el brazo a Dorothy. «Cuéntame sobre la señora Brentwood Finch, Agatha Brentwood Finch, 61 años, viuda del coronel Harold Brentwood Finch, fallecido hace 3 años. Posee una considerable fortuna personal. Su dinero, no el de él. Lo que creo que causó fricciones durante el matrimonio. Organiza el té de Navidad todos los años, la segunda semana de diciembre, e invita a todo el pueblo. Es un evento enorme. Al menos 70 personas. Contratan servicios de catering profesionales de Cheltenham. ¿Quién vive en Holloway House?» Dorothy los enumeró con los dedos. Su sobrina, Rosalind Bain, 28 años, soltera. Lleva allí desde el verano, supuestamente ayudando con las tareas domésticas, aunque Agatha se las arregla perfectamente sola, así que nunca he entendido por qué invitaron a Rosalind. Luego está el hijo de Agatha, Nicholas. Llegó hace 3 semanas. Vive en Londres, trabaja en una editorial y viene 2 veces al año, en Navidad y en agosto, ni más ni menos. Trajo a su amigo, un hombre llamado Arthur Pemberton, arquitecto, muy guapo, muy callado. ¿Y en el resto del pueblo? El reverendo Crabb y su esposa. La familia Morley, que dirige la farmacia desde hace 3 generaciones. El viejo señor Forsyth, a quien todos llaman el coronel aunque nunca lo fue. Y una recién llegada llamada la señora Iris Satterley. Llegó en marzo,
Alquiló Wren Cottage al final de Church Lane y dice que está escribiendo un libro. Nadie ha visto ninguna prueba de que lo haya escrito. La señorita Marple asimiló todo esto con la misma serena atención que dedicaba a los patrones de punto más complejos. ¿Y hoy hay té?, preguntó ella. A las 3 en punto. Voy contigo. No voy a fingir que es una visita social, Jane. Quiero que estés allí. Tienes toda la razón, dijo la señorita Marple. Una visita social no sería suficiente. Alzó la vista hacia el cielo gris pizarra, que amenazaba con nieve con la certeza de la experiencia. Ahora bien, déjame desayunar como es debido, y luego debes contarme todo lo que has omitido. Holloway House se alzaba en el extremo norte de Thornwick Hollow, tras un jardín amurallado y un par de verjas de hierro forjadas con especial esmero por un herrero victoriano. La casa, de estilo georgiano, era simétrica y elegante, con ventanas de 12 paneles que brillaban bajo la tenue luz invernal. En su interior, entre las 2 y las 4 de la tarde, se convertía en una improvisada república de pasteles de carne picada, y es vino caliente y la peculiar puesta en escena social de la fiesta navideña inglesa, en la que aproximadamente la mitad de los asistentes se preguntan cuándo podrán marcharse. La señorita Marple y Dorothy llegaron a las 3:03. El salón ya estaba lleno de gente que llevaba unos minutos de pie, de lado a lado, sosteniendo tazas y platillos y fingiendo que lo estaban pasando de maravilla. El fuego ardía con alegre intensidad en la chimenea. La habitación olía a pino, canela y un buen jerez. La señora Agatha Brentwood Finch se acercó a recibirlas, y la señorita Marple la observó con la serena mirada de quien lleva 80 años analizando a la gente. Agatha era alta, de hombros anchos, y portaba la autoridad como otras mujeres portan perlas, como si hubiera nacido para ello, sin ser consciente del efecto que causaba. Vestía lana verde oscuro con un broche en el cuello en forma de ramita de acebo. Su rostro era atractivo más que bello, con rasgos marcados y ojos más astutos de lo que sugería su sonrisa. Dorothy, qué bonito. Y esta es la amiga que mencionaste, la señorita Marple, de St. Mary Mead. Bienvenidas. Pasen, por favor. Tenemos unos pasteles maravillosos de Hargreaves, y me han dicho que el vino caliente es excelente, aunque yo no lo he probado. Dijo esto último con una ligera contracción de los labios que sugería que no lo había probado porque alguien más ya había bebido demasiado. ¡Qué amable!, dijo la señorita Marple, sonriendo con esa vaguedad tan característica de ella. ¡Qué casa tan preciosa! Gracias. Originalmente era la casa de la familia de Harold. Le he hecho muchas reformas desde entonces. Desde su muerte, su tono lo insinuaba, y no se molestó en ocultar la insinuación. La señorita Marple fue presentada a todos los presentes. Conoció a Nicholas Brentwood Finch, el hijo, 34 años, con la mandíbula fuerte de su madre y la inquietud de su padre, esa particular combinación de inteligencia y encanto que anhela agradar sin llegar a ganárselo. Llevaba una copa en la mano y una mirada atenta que se movía con demasiada rapidez de un rostro a otro. Su amigo Arthur Pemberton estaba a su lado, más callado, más alto, con la serenidad de quien había aprendido desde joven a mantener un semblante neutro. Tendría unos 38 años, era moreno y sus manos eran notablemente firmes. Rosalind Vane, la sobrina, era más difícil de descifrar. Era delgada y rubia, con un rostro que cambiaba según quien le hablara, animada con algunos, inexpresiva con otros. Era cortés con la señorita Marple y un tanto demasiado atenta con Nicholas Brentwood Finch, siguiéndolo con la mirada con una cualidad que no era precisamente afecto. La señora Iris Satterley, la recién llegada, tendría unos 50 años, rostro redondo, modales agradables, y la costumbre de permanecer cerca de las conversaciones ajenas. Estaba tejiendo. La señorita Marple sintió simpatía por ella de forma instintiva, pero luego se recordó a sí misma que debía tener cuidado. El reverendo Crabbe era justo como debía ser un párroco de pueblo, robusto, de buen humor, ligeramente sordo de un oído y muy devoto de la Navidad. Su esposa era más delgada y perspicaz, y observaba la habitación con la atención sistemática de quien realiza un inventario. La señorita Marple se encontró cerca de la ventana con una taza de té, y Dorothy, ambas aparentemente muy absortas observando el jardín, que estaba bastante seco y no ofrecía nada de interés. ¿Cuál de ellas es?, preguntó la señorita Marple en voz baja. No lo sé, por eso te necesitaba. Cuéntame sobre la carta robada. Agatha recibió una carta hace 3 semanas. Me lo contó ella misma, con total naturalidad, como cuando mencionas algo para saber si alguien más lo sabe.
Dijo que era una carta personal de alguien a quien había conocido hacía años. La leyó y la guardó en su escritorio. 2 días después, había desaparecido. ¿Y ella lo denunció? A nadie en particular. Me preguntó si había visto a alguien cerca de su estudio. No había visto a nadie. ¿Quién estaba en la casa en ese momento? Rosalind. Nicholas había llegado el día anterior. Dorothy hizo una pausa, y la señora Satterley vino a visitarnos esa tarde, aunque dice que no pasó del recibidor. La señorita Marple miró a la señora Satterley al otro lado de la habitación, quien escuchaba atentamente al reverendo Crabb describir una tubería de desagüe problemática. La señora Satterley, notó la señorita Marple, escuchaba con mucha más concentración de la que normalmente se requiere para hablar de tuberías. Entonces, a las 3:20, un grito rompió el agradable murmullo del té de Navidad como una cuchilla que atraviesa la seda. Capítulo 2. El cadáver en el jardín de rosas. El grito provenía del invernadero, que comunicaba con el salón a través de un par de puertas acristaladas que permanecían cerradas para protegerse del frío. Era un grito juvenil, agudo, sobresaltado, involuntario, de esos que se producen antes de que el pensamiento pueda intervenir. Ya, las puertas del invernadero se abrieron de golpe, y Rosalind Vane entró tambaleándose, con el rostro pálido como el papel y la mano apoyada contra el esternón como para mantener el corazón dentro del cuerpo. «Está muerto», dijo ella. «Alguien lo ha... Está en el jardín. Está muerto. Muerto». La sala se encogió. Dejaron las tazas sobre la mesa. Varias personas se dirigieron hacia las puertas al mismo tiempo. El rostro de la señora Brentwood Finch hizo algo complejo que solo la señorita Marple pudo observar. Pasó por la conmoción, por algo que podría haber sido una especie de terrible comprensión, y luego se transformó en la dura y controlada máscara de una mujer que se ha entrenado para no mostrar lo que siente. «¿Quién?», preguntó Nicholas bruscamente. Rosalind lo miró y su expresión era indescifrable. «Señor Forsyth», dijo. El invernadero era una habitación larga con techo de cristal, que permanecía cerrada en invierno, con sus sillas de mimbre apiladas y sus macetas envueltas en arpillera. Daba a un pequeño jardín lateral, no al rosal amurallado de la parte trasera de la casa, sino a una estrecha franja de tierra entre el invernadero y el muro perimetral, accesible a través de una puerta de madera que, en ese preciso instante, estaba abierta. El señor Forsyth yacía boca arriba en el suelo helado, justo fuera de la puerta del invernadero, entre los tallos desnudos de las rosas trepadoras que habían crecido a lo largo del muro perimetral. Tenía 67 años, vestía su habitual abrigo de buena calidad, y estaba muerto con una certeza absoluta que no deja lugar a dudas. La señorita Marple, que había seguido a la multitud con discreta eficiencia, se detuvo 2 pasos detrás del grupo principal y observó todo excepto el cuerpo. Miró la puerta. Se abría hacia adentro y el pestillo era de los que requerían levantarlo con cuidado desde afuera, no de los que se abren simplemente empujando. Observó el suelo alrededor del cuerpo. La escarcha conservaba bien las huellas y había varias, pero requerirían un examen minucioso. Miró los rosales. Algunos estaban rotos cerca del cuerpo, como si se hubiera caído hacia atrás y los hubiera golpeado, o como si lo hubieran empujado. Finalmente miró los demás rostros. Nicholas estaba pálido y completamente inmóvil. Arthur Pemberton permanecía justo dentro de la puerta del invernadero, sin acercarse al cuerpo, lo que podría indicar repugnancia o alguna otra cosa. El rostro de la señora Satterley reflejaba una preocupación convincente, pero de alguna manera precipitada, como una carta de una mano preparada. La señora Brentwood Finch no los había seguido. Permanecía de pie en el umbral del invernadero, con la espalda recta y sus ojos fijos en el muerto, con una intensidad que trascendía el dolor o la conmoción. «Que alguien llame a la policía», dijo Arthur Pemberton con la voz tranquila de un hombre que ha decidido ser útil. «Sí», dijo Nicholas, animándose. «Sí, iré». Volvió a cruzar el invernadero, y la señorita Marple observó que su camino lo llevaba innecesariamente cerca de una mesa baja de mimbre, junto a la pared del invernadero, junto a la cual se detuvo una fracción de segundo antes de continuar. Ella lo archivó. El agente de policía del pueblo, el agente Harrow, llegó en 12 minutos, seguido 40 minutos después por el inspector detective Ware. Es procedente de Cheltenham. El inspector Ware era un hombre competente de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y la expresión ligeramente afligida de un profesional al que le acaban de asignar un caso complicado por la presencia de civiles que insistirán en tener teorías. Entrevistó a los miembros de la familia
y a los invitados principales en el estudio. La señorita Marple fue entrevistada en tercer lugar, después de Dorothy y antes de la señora Satterley, y respondió a sus preguntas con la modestia e inconclusa respuesta de una anciana que no había visto nada útil y de quien no se podía esperar que lo hubiera hecho. El inspector Ware le dio las gracias con el cortés alivio de quien tacha un nombre de una lista. Más tarde, cuando terminaron las entrevistas y se permitió a los invitados marcharse, con la instrucción de que permanecieran disponibles, la señorita Marple se sentó en la cocina de Dorothy con una tetera y reflexionó sobre todo lo que había visto. «¿Y bien?», dijo Dorothy. «¿Qué hacía el señor Forsyth antes de jubilarse?». Dorothy pareció sorprendida. Era abogado, en Londres, antes de venir aquí. Se jubiló en 1947. ¿El abogado de quién? No lo sé con exactitud. Creo que ejercía la medicina general. ¿Conocía tú a la señora Brentwood Finch antes de que se mudara aquí? Yo, posiblemente. Thornwick Hollow no es donde Agatha creció. Ella vino cuando se casó. Pero la familia de Harold era de la zona, y Harold y Forsyth eran, sí, viejos amigos, o viejos conocidos al menos. Jugaban al ajedrez juntos. La señorita Marple rodeó su taza con ambas manos. «La causa de la muerte», dijo en voz baja. «¿Te diste cuenta? El inspector dijo que parecía haberse golpeado la cabeza, contra la pared, tal vez». «Puede que se haya golpeado la cabeza contra la pared», dijo la señorita Marple. «Pero el patrón de hematomas en la nuca, que alcancé a ver cuando el agente Harrow lo movió, no coincidía con una caída hacia atrás. Esos hematomas eran circulares, intencionados». Dorothy se quedó mirando fijamente. «¿Quieres decir...?» «Me refiero a que alguien le sujetó la cabeza y se la golpeó, precisamente, contra el muro de piedra. Habría requerido un golpe certero, bien dirigido. Habría requerido saber exactamente cuánta fuerza era suficiente». Hizo una pausa. «Y habría requerido quizás 30 segundos, no más, en un jardín, durante una fiesta de Navidad, por alguien que sabía que iría a ese jardín, o que lo envió allí». Capítulo 3. Lo que recordaba Frost. A la mañana siguiente nevó, lo que en Thornwick Hollow se consideraba una bendición o una catástrofe, según la relación que cada uno tuviera con sus canalones. También trajo de vuelta al inspector Ware a Holloway House la identificación formal del fallecido y la noticia, que se extendió por el pueblo como la pólvora, de que el señor Forsyth había sido asesinado. La señorita Marple paseaba por la calle principal a las 9 en punto, una hora ideal para recabar información en cualquier pueblo inglés, ya que era el momento preciso en que la gente había tomado suficiente té como para estar alerta y no lo suficientemente ocupada como para estar vigilada. Hammond compró una caja de galletas en la tienda de comestibles de Morley. La farmacia había adquirido hacía tiempo un anexo con artículos de uso general, como suele ocurrir en las farmacias de los Cotswolds, y mantuvo una agradable conversación con el joven Thomas Morley, que atendía el mostrador mientras su padre preparaba las recetas en la trastienda. Thomas Morley tenía 24 años y el rostro afable y franco de alguien que nunca ha considerado que la deshonestidad valga la pena. Estaba horrorizado por el asesinato, fascinado por su atrocidad y dispuesto a hablar. «Forsyth estuvo aquí hace 2 días», dijo, envolviendo las galletas de Miss Marple con la concentración de quien quiere decir algo importante. Estaba disgustado. Normalmente no lo diría, pero... bueno, parecía un hombre que había recibido malas noticias. ¿Dijo algo? «Solo a mi padre. Yo estaba en la trastienda y lo oí decir... Bueno, en ese momento me pareció extraño. Martin, necesito saber si recuerdas el asunto de Carvel». Y mi padre no respondió de inmediato. Luego dijo algo en voz baja y el señor Forsyth se marchó. «¿Tu padre se llama Martin?» «Martin Morley, sí. Lleva aquí 30 años. Conocía bien al señor Forsyth». La señorita Marple le dio las gracias y tomó nota mentalmente de Martin Morley. Siguió caminando por la calle principal. Se detuvo en la oficina de correos para enviar una breve carta a su sobrino en Londres y estaba examinando un expositor de tarjetas navideñas en el escaparate de la papelería cuando se percató de que alguien se había acercado a ella con la estudiada y específica naturalidad de quien quiere parecer espontáneo. «Señorita Marple», dijo la señora Iris Satterley con voz agradable y pausada. «Qué casualidad encontrarla. Justo estaba pensando en usted». «Qué amable», dijo la señorita Marple. «¿Estás encontrando las tarjetas? Siempre encuentro las de diciembre muy pocas en comparación con las de los años 30. La señora Satterley sonrió. «Estaban mejor entonces, sí». Hizo una pausa. «Un negocio terrible ayer». «Terrible. ¿Conocía usted al señor Forsyth?» «Para nada.
Acababa de llegar al pueblo. Supongo que usted lo conocía desde hace más tiempo. La pausa de la señora Satterley fue una fracción de segundo demasiado larga. Uno se lo encontraba por ahí. Era un personaje habitual, como suelen ser estos personajes del pueblo. Miró de reojo las tarjetas. El inspector parece pensar que fue un accidente, una caída. ¿De verdad?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Eso es lo que yo oí. ¿Tú oíste algo diferente? No he oído nada definitivo, dijo la señorita Marple, lo cual era completamente cierto, y no transmitía ninguna conclusión a la que hubiera llegado. Supongo que la autopsia aclarará las cosas. La señora Satterley asintió lentamente. Hoy llevaba un abrigo oscuro, bien confeccionado, y guantes de auténtica calidad, no de la calidad mediocre que a veces se permitían las personas con menos recursos. Ella no era una mujer con menos recursos. La señorita Marple guardó ese detalle junto con todo lo demás, y le deseó una buena mañana. Regresó a casa de Dorothy por Church Lane, pasando por Wren Cottage, la propiedad alquilada de la señora Satterley, y observó, sin que resultara obvio que estaba observando algo, que las cortinas de las ventanas delanteras seguían corridas a pesar de la avanzada hora de la mañana, y que en el pequeño sendero que conducía a la puerta principal se veían huellas que entraban pero aún no salían. Alguien había visitado a la señora Satterley esta mañana antes de que ella saliera. Las huellas en la nieve fresca eran de un hombre, por su tamaño y profundidad, una persona corpulenta de unos 70 o 80 kilos, con zancada larga. Había llegado, se había quedado quizás media hora, a juzgar por la profundidad de las huellas cerca de la puerta, y se había marchado. La señorita Marple no se detuvo. Siguió caminando con serenidad, sumida en sus pensamientos. En la mesa de la cocina de Dorothy, dibujó un diagrama muy pequeño y pulcro en una página del reverso de su agenda. No era un diagrama de la escena del crimen, eso ya se lo sabía de memoria, sino un diagrama de las relaciones, tal como las entendía hasta el momento. En el centro escribió Forsyth, abogado, el negocio de Carvel, irradiando hacia afuera. La señora Brentwood Finch lo conocía. Era una vieja relación, y lo observaba con intensidad, no con tristeza. Y la señora Satterley llegó en marzo. Nos visitó esta mañana y afirma que nos conocemos de forma casual. Y Martin Morley, un viejo conocido, fue contactado por Forsyth con el apellido Carvel. Y Nicholas Brentwood Finch se detuvo cerca de la mesa de mimbre, demasiado inmóvil ante el cuerpo. Ella escribió Carvel y dibuja un círculo alrededor. Luego fue a buscar la guía telefónica de Dorothy y consultó si había o había habido alguna vez una familia Carvel en la zona de Thornwick Hollow, y no encontró nada reciente. Pero en el índice regional de la guía, en la sección de negocios históricos, encontró Carvel y Sons, constructores y agrimensores, Thornwick Hollow, fundada en 1888, disuelta en 1948. 3 años después de la muerte del coronel, 1 año después de la jubilación de Forsyth. Cerró la guía telefónica con cuidado y fue a poner la tetera al fuego. Capítulo 4. El té con el reverendo y una verdad incómoda. El reverendo Howard Crabb era, según la señorita Marple, un buen hombre, en el sentido más auténtico, no en el sentido religioso, que es una categoría completamente distinta, sino en el sentido humano de una persona que ha dedicado tanto tiempo a ayudar a los demás que, con la práctica, ha adquirido una calidez genuina. Su estudio olía a tabaco de pipa, himnarios polvorientos y empanadas de carne picada. Y recibió a la señorita Marple a la tarde siguiente, con el sincero placer de quien recibe pocas visitas con las que pueda mantener una conversación interesante. Dorothy había organizado la llamada. Además, se había quedado en casa discretamente, lo cual fue lo más acertado. La gente habla con más libertad con una sola visita que con 2. La muerte del señor Forsyth, dijo la señorita Marple, una vez que hubieron terminado los preliminares y se acomodaron con sus copas. Espero que me perdone que pregunte tan directamente. Soy una anciana y suelo hablar con franqueza. ¿Era de esperar? El reverendo Crabb la observó con atención. Debajo de su afabilidad era un hombre perspicaz. No me lo esperaba, no, aunque... Se detuvo. ¿Aunque? Parecía preocupado. En el último mes, más o menos. Vino a verme 2 veces, lo cual era inusual. Harold no era un feligrés habitual. No había ido desde la muerte de su esposa, aunque respetaba todas las normas sociales. Pero vino en noviembre y se sentó en la iglesia un buen rato, y cuando lo encontré y le pregunté si quería hablar, dijo, «Bueno». Dejó la taza.
Dijo que hacía mucho tiempo había hecho algo que se había permitido creer que estaba justificado por las circunstancias, y que ahora las circunstancias habían cambiado. Eso es sugerente, dijo la señorita Marple. Eso pensé. Le pregunté si había hablado con alguien más, y me dijo que aún no, pero que tendría que hacerlo. Dijo que se lo debía. ¿Indicó a quién creía que se lo debía? Crabbe guardó silencio un momento. Dijo, hay alguien que fue maltratado y ha venido a buscarlo. Entendí que se refería a una persona, y a alguien de su pasado. La señora Satterley, que llega en marzo. Busca algo, una mujer de unos 50 años, la edad adecuada, si lo que fuera el asunto de Carvel hubiera ocurrido a mediados o finales de la década de 1940, cuando ella tendría 20 y tantos. «La familia Carvel», dijo la señorita Marple. «¿Los conocía?» El reverendo parpadeó. «Bueno, sí. De hecho, Teresa Carvel está enterrada en el cementerio de esta iglesia. Era una mujer joven cuando murió en 1948. Muy triste». «¿Cómo murió?» Parecía algo incómodo, como un hombre poco acostumbrado a ocultar cosas. El informe oficial es insuficiencia cardíaca. Tenía 26 años. Había tenido problemas cardíacos de niña, pero en aquel entonces había gente que pensaba que... Dejó la frase inconclusa. ¿Quién consideró que las circunstancias no se explicaron adecuadamente? Sugirió la señorita Marple. Sí, dijo en voz baja. Su familia, los Carvel, eran empresarios locales, bastante respetados. Consideraron que la muerte merecía una investigación más exhaustiva. Pero la investigación judicial dictaminó que la muerte fue por causas naturales y ahí quedó todo. La familia disolvió el negocio 2 años después y se marchó. A veces me lo he preguntado... Cogió su taza y la volvió a dejar. A veces me he preguntado si alguien se aseguró de que la investigación judicial llegara a la conclusión que llegó. La señorita Marple reflexionó sobre esto un momento. ¿Quién era Teresa Carvel para la familia Brentwood Finch? Crabbe pareció sobresaltado. Eso sí que es un salto. ¿Es un salto incorrecto? Una pausa. Luego, Teresa Carvel fue la secretaria privada de Harold Brentwood Finch, desde 1943 hasta su muerte. La señorita Marple regresó de la casa parroquial bajo la tenue luz invernal, caminando lentamente, no por debilidad, sino por sus pensamientos. Las piezas se reordenaban con la satisfactoria cualidad de un patrón que se resuelve. No del todo, todavía no, pero las primeras líneas comenzaban a vislumbrarse. Harold Brentwood Finch, fallecido en 1949. Su secretaria privada, Teresa Carvel, fallecida en 1948. Forsyth, el abogado de la familia, fallecido. Una mujer que llegó en marzo, que hacía preguntas con cautela y mantenía las cortinas corridas. La pregunta no era, pensó la señorita Marple, simplemente quién había matado a Forsyth. La pregunta más interesante era qué sabía Forsyth y quién más sabía que él lo sabía. Se detuvo en la puerta del cementerio y entró. Algo que habría hecho de todos modos por el simple placer de hacer ejercicio y disfrutar de la tranquilidad. Encontró la tumba de Teresa Carvel sin mucha dificultad en la sección más antigua, cerca del muro este. La lápida era de granito gris liso, ligeramente erosionada. Teresa Mary Carvel, 1922 a 1948, muy querida. La grava frente a la lápida estaba recién rastrillada. No era el mantenimiento habitual del jardinero. El resto de la sección tenía ese aspecto ligeramente descuidado, propio de las zonas menos visitadas. Esta tumba en particular había recibido atención recientemente. Alguien la había rastrillado con cuidado y había dejado un pequeño ramo de flores secas, lavanda y romero, atado con una cuerda marrón. No son flores de duelo, son flores de invierno, flores en memoria de... La señorita Marple se quedó mirándolos fijamente durante un buen rato. Luego se enderezó, se abrochó el abrigo para protegerse del viento y fue a hacer más averiguaciones. Capítulo 5. La arquitectura de las mentiras. Arthur Pemberton tenía una especie de oficina en el salón del piso superior del King's Head, el único pub de Thornwick Hollow, donde se alojaba mientras el pueblo se normalizaba lo suficiente como para que pudiera marcharse con tranquilidad. Era un hombre prudente que prefería no tomar decisiones precipitadas, y en cualquier caso, el inspector le había pedido que no se marchara hasta que se completaran los resultados de la autopsia. Recibió la visita de la señorita Marple con la cautelosa compostura de un hombre que ya esperaba algo así. Se había excusado hablando del paraguas de Dorothy, supuestamente olvidado en Holloway House y recogido esa misma mañana.
lo que le había obligado a pasar por el King's Head en su camino de regreso. Arthur Pemberton miró el paraguas, que era de Dorothy, ya que la señorita Marple no recurría a excusas totalmente inventadas, con la expresión de un hombre que sabe que lo están manipulando y se deja llevar. «Pasa», dijo. «Iba a sugerirte un té, pero sospecho que has tomado bastante té en los últimos 2 días». «Siempre se puede tener más», dijo la señorita Marple amablemente, y se sentó. Ella concluyó que era un hombre genuinamente inteligente, que había organizado su vida cuidadosamente en torno a una serie de compromisos que consideraba importantes. También estaba asustado en ese momento, no con el miedo evidente de un hombre culpable, sino con la aprensión más sutil de alguien que sabe mucho más de lo que quisiera y aún no ha decidido qué hacer al respecto. «Tú y Nicholas Brentwood Finch», dijo ella cuando llegó el té. «¿Cuánto tiempo llevan siendo amigos?» 6 años. Nos conocimos a través de un cliente en común. ¿Te invitó aquí específicamente para el té de Navidad? Me pidió que fuera durante la semana. Dijo que necesitaba... Una pausa. Dijo que necesitaba a otra persona en la casa. ¿Por qué? Pemberton miró su té. No me dio muchas explicaciones. Entendí que había habido cierta tensión en la casa. Parecía incómodo por venir solo. ¿Tenía miedo? La palabra quedó suspendida entre ellos con cierto peso. Creo que sí, dijo Pemberton finalmente. No lo dijo. Nicholas no suele decir las cosas directamente. Así es él. Pero tenía mucho interés en que yo estuviera allí, y desde que llegué ha estado cuidando de su madre. ¿Observándola o cuidándola? Otra pausa cuidadosa. Ambas, creo. Como si no supiera cuál es la correcta. La señorita Marple dejó su taza. Señor Pemberton, ¿puedo hacerle una pregunta que quizás parezca impertinente? Puedes preguntar lo que quieras. ¿Sabía Nicholas Brentwood Finch, antes de venir aquí, que el señor Forsyth había estado en contacto recientemente con alguien del pasado de su padre? Pemberton se quedó completamente inmóvil. Era la quietud absoluta de un hombre cuya cuidadosa compostura había sido puesta a prueba, justo en su punto más crítico. ¿Dónde oíste eso?, preguntó en voz baja. Saqué ciertas conclusiones, dijo la señorita Marple. Soy muy mayor y he visto muchísimas situaciones de este tipo. Un abogado que se ocupó de los asuntos de una familia durante muchos años entra en contacto, en la última etapa de su vida, con alguien que resultó perjudicado por asuntos relacionados con esa familia. Está preocupado. Visita la casa familiar con... ¿Qué pretexto? Pemberton dijo con cuidado. Vino a ver a la señora Brentwood Finch hace 15 días, al parecer para hablar sobre la revisión de su testamento. ¿Y lo hizo? No sé de qué hablaron. Yo no estuve presente. Pero Nicholas me contó que su madre estaba preocupada después de la reunión. Despidió a los sirvientes por la noche, algo que nunca hace. ¿Y la respuesta de Nicholas? Me llamó por teléfono la semana siguiente y me invitó al té de Navidad. Pemberton miró fijamente a la señorita Marple. ¿Qué crees que le pasó a Teresa Carvel? Su franqueza la sorprendió. ¿Reconsideró su postura? Él estaba más avanzado de lo que ella había estimado. Creo, dijo, que la muerte de Teresa Carvel no fue natural. Creo que la investigación fue manipulada. Y creo que alguien ha venido recientemente a Thornwick Hollow para demostrarlo. Pemberton asintió muy lentamente. Luego dijo, «Hay algo que debo contarle. La víspera del té de Navidad, la mañana del 13, vi a Forsyth en el jardín de Holloway House. No lo esperábamos. Lo vi desde mi ventana cruzando el jardín hacia el invernadero. Y vi a la señora Brentwood Finch salir a su encuentro. ¿A qué hora? Poco después de las 9, antes de que hubiera nadie en la casa. ¿Pudiste oír lo que dijeron? No fueron sus palabras, sino su actitud. Ella estaba serena. Él no. Estaba gesticulando. Pemberton miró hacia la pared. Ella le puso la mano en el brazo. Luego volvió a entrar, y él se quedó en el jardín unos minutos más antes de salir por la puerta lateral. ¿La misma puerta lateral que lleva al estrecho jardín donde lo encontraron ayer? Pemberton cerró los ojos brevemente. Sí. Capítulo 6. Lo que Rosalind sabía. Rosalind Vane no quería hablar con la señorita Marple. Esto quedó claro desde el momento en que la señorita Marple la encontró en el pasillo del piso de arriba de Holloway House, tras haber sido invitada oficialmente a recoger unos libros que había mencionado admirar por la señora Brentwood Finch, una mujer con un gran sentido de la cortesía incluso en situaciones de mucha presión. Rosalind se pegó ligeramente a la pared mientras la señorita Marple subía las escaleras, con el lenguaje corporal de alguien que intentaba volverse incómodamente estrecha, y pronunció una especie de cortesía. «¿Cómo te encuentras, querida?», preguntó la señorita Marple,
haciendo una pausa con la natural tranquilidad de una anciana que necesita un momento en el rellano. «¿Qué cosa tan terrible has encontrado?» «Estoy perfectamente bien, gracias». Debió de ser un shock encontrarlo así. La señorita Marple la miró con el interés atento y sereno de una tía anciana que no le da importancia a nada. ¿Conocía bien al señor Forsyth? Razonablemente. Una pausa. Era un pariente. Por supuesto, el amigo de tu tía. ¿Lo habías visto a menudo? Las manos de Rosalind, que habían estado relajadas, ahora lo estaban menos. Unas cuantas veces, sobre todo en Navidad. ¿Así que lo habrías conocido de niño? Sí, un poco. Parecía sentir que aquello la llevaba por un camino que no quería, e hizo un leve movimiento hacia la puerta de su habitación. «De verdad que debo...» «Parecía preocupado ayer», dijo la señorita Marple con tono informal. «Antes de la fiesta, quiero decir». Dorothy lo notó. Esto suponía una pequeña licencia con los hechos. Dorothy no había notado nada parecido, ya que no había llegado con suficiente antelación. Pero la señorita Marple lo consideró justificado. Dijo que llevaba preocupado varias semanas. Rosalind se quedó completamente inmóvil. Luego, ¿lo hizo? ¿Te diste cuenta? Un instante. Yo... sí, un poco. Había estado viniendo a casa más de lo habitual. ¿Para ver a tu tía? Aparentemente, pero a veces, cuando la tía Agatha no estaba, se quedaba a hablar conmigo. Lo dijo con una frialdad que dejaba entrever que las conversaciones no habían sido cómodas. Me hacía preguntas. ¿Qué clase de cosas? Rosalind la miró detenidamente por primera vez. Su rostro reflejaba la expresión de alguien que lleva algo demasiado pesado encima y no sabe si soltarlo. Me preguntó qué sabía yo de mi madre, dijo ella. La señorita Marple esperó. Mi madre es la hermana menor de mi tía. Lleva 11 años en una residencia de ancianos en Bath. Tiene una enfermedad progresiva. Ya no reconoce a nadie. Rosalind se detuvo. Continuó. El señor Forsyth vino a principios de noviembre y me preguntó si mi madre me había hablado alguna vez, antes de enfermar, de una mujer llamada Teresa. Si alguna vez había mencionado algo de lo que ocurrió en 1948. ¿Y ella lo había hecho? Rosalind levantó la barbilla. Le dije que no. La respuesta fue su falta de profundidad. Pero lo había hecho, dijo la señorita Marple con suavidad. Una larga pausa. Me dijo algo cuando tenía 19 años. No lo entendí entonces y me convencí de que lo había malinterpretado. Dijo... Rosalind se detuvo, se movió, se detuvo de nuevo. Dijo que algo le había pasado a la hija de Harold. Dijo que fue Agatha quien quiso que se arreglara y que Forsyth lo arregló, y que ella, mi madre, lo sabía, y no dijo nada porque tenía miedo. Su voz fue controlada y monótona en todo momento, la de alguien que ha ensayado esto sin la intención de decirlo jamás en voz alta. Dijo que le había tenido miedo a Agatha toda su vida. Capítulo 7. El hielo en el jardín de Agatha. Los resultados de la autopsia llegaron a Thornwick Hollow la mañana del día 16, gracias al inspector Ware, quien acudió personalmente a informar a la señora Brentwood Finch, y al hacerlo dio a entender, con la delicada discreción de un profesional que aún no puede realizar un arresto, que la muerte del señor Forsyth había sido declarada formalmente como homicidio. La causa de la muerte fue un traumatismo contundente en la base del cráneo. Un único golpe, aplicado con precisión, compatible con que la cabeza se estrellara contra el muro de piedra. Compatible con una caída simulada. Incompatible con un accidente. La señorita Marple se enteró por Dorothy, quien a su vez se lo había contado a la señora Crabbe, que justo en ese momento pasaba por delante de la puerta de Holloway House. La información se había difundido por Thornwick Hollow con su habitual eficacia. Esa tarde, la señorita Marple visitó el jardín personalmente. Tras una breve conversación con Margaret, el ama de llaves de la señora Brentwood Finch, una mujer de 50 años, y fiable y algo desanimada que llevaba 8 años trabajando en la casa, había averiguado que la puerta del invernadero que daba al jardín lateral solía permanecer cerrada con llave. Se abría en verano para las fiestas en el jardín. En invierno se cerraba con cerrojo desde dentro, lo que significaba que alguien la había abierto y que alguien sabía que habría que abrirla. Los tallos de las rosas que bordeaban el muro eran viejos y gruesos, algunos leñosos hasta de 1,80 m. El muro en sí era de piedra antigua de los Cotswolds, de superficie rugosa. En el lugar donde Forsyth había caído, el análisis forense había identificado una sección específica de piedra, antigua, sobresaliente, con la superficie erosionada por el contacto.
La señorita Marple se situó a 60 centímetros de ella y observó la altura, el ángulo, de la probable geometría de alguien de pie detrás de un hombre de la estatura y el peso de Forsyth. El asesino no era bajo. Una persona de baja estatura habría tenido que derribarlo, lo que habría generado pruebas físicas diferentes. El asesino era alto, de una estatura similar a la de Forsyth, de 1,78 m, o incluso más, y seguro de sí mismo. No estaba frenético ni presa del pánico. Un solo golpe, ejecutado con precisión, y luego regresó por la puerta del invernadero hacia una fiesta con 70 personas. Volvió a mirar la pared, la puerta del invernadero, las vistas desde las ventanas de la casa. Desde las ventanas del salón el jardín lateral no era visible. Desde los dormitorios de la planta superior, que daban al jardín, sí lo era. Pero durante una fiesta a las 3 de la tarde en diciembre, las habitaciones de arriba estaban desocupadas. La fiesta empezó a las 3. Rosalind encontró a Forsyth aproximadamente a las 3:20. El grito se oyó a las 3:20. El lapso entre las 3 y las 3:20 fue de 20 minutos. Tiempo suficiente, durante la fase inicial de adaptación, cuando 70 personas se saludaban y nadie seguía a nadie, para que alguien se excusara, atravesara el invernadero, se encontrara con Forsyth en el jardín, lo matara y regresara. La señorita Marple calculó que la acción en sí, el golpe mortal, duró menos de 1 minuto. La cuestión crucial era cómo Forsyth había llegado a ese jardín. Había asistido al té de Navidad como invitado. ¿Había estado antes en ese jardín en particular? ¿Lo conocía? ¿Alguien lo había enviado allí? Pensó en la mesa de mimbre y en la breve pausa que Nicholas hizo junto a ella. Regresó al interior, habló amablemente con Margaret sobre una pequeña duda relativa al guardarropa, y durante esta conversación totalmente sincera sobre guardarropas, logró pasar por el invernadero y echar un vistazo a la mesa de mimbre, que ahora se encontraba en su lugar de invierno cerca de la pared interior del invernadero. La mesa tenía un estante inferior. Sobre él, una cesta de mimbre para revistas, completamente vacía, ya que estas cosas solían estar fuera de temporada. Ella no la tocó, pero desde donde estaba, pudo ver el borde de un trozo de papel doblado, metido bajo la base de la cesta, invisible a menos que uno lo buscara y lo suficientemente bajo como para ver debajo del estante. Se enderezó, le dio las gracias a Margaret por su tiempo y se marchó. Capítulo 8. Una nota sobre el pasado. Regresó a la mañana siguiente, temprano, antes de que la casa estuviera en pleno funcionamiento. Esto requería cierta organización. Necesitaba una razón para estar en Holloway House antes de las 9, y esta debía ser plausible y a la vez un poco urgente. Utilizó el pretexto de las gafas de Dorothy. Según le contó a Margaret en la puerta, las había visto por última vez en el té de Navidad, posiblemente dejadas en el invernadero cuando Dorothy entró a mirar las plantas. Margaret la dejó entrar con la resignada amabilidad de un ama de llaves, cuya casa había sufrido recientemente un asesinato y que se había acostumbrado a las pequeñas intrusiones. La señorita Marple no encontró gafas en el invernadero, como ya se imaginaba. Además, las sacó discretamente la nota de debajo del revistero. Lo leyó en el invernadero, bajo la tenue luz de diciembre, y luego lo dobló y lo guardó en su bolso. La nota estaba escrita con letra pequeña y precisa, claramente masculina, acostumbrada a documentos legales, y decía: N. Ella lo sabe. Ha recibido las cartas. Asegúrate de que no haga nada más antes de que tenga la oportunidad de hablar con ella. Iré a las 3. No dejes que se vaya antes de que llegue. F.N. de Nicholas. Ella, casi con toda seguridad, de la señora Satterley. F. de Forsyth. Una comunicación, dejada donde Nicholas pudiera encontrarla, le pedía que se asegurara de que la señora Satterley permaneciera en la fiesta hasta que Forsyth tuviera la oportunidad de hablar con ella. La conclusión lógica era que Forsyth había estado en contacto con la señora Satterley antes de la fiesta y que el asunto de las cartas, la carta robada del escritorio, las otras cartas del pasado de Teresa Carvel, estaba llegando a un punto crítico. Pero si Forsyth tenía la intención de hablar con la señora Satterley y le dejó esta nota a Nicholas, entonces alguien más la leyó primero, o alguien se enteró de su existencia. Pensó en Rosalind, la sobrina, que había estado en la casa todo el otoño, con acceso a todas las habitaciones. Pensó en Margaret, el ama de llaves, cuya resignación tal vez se debiera menos al tedio y más al conocimiento. Pensó en la señora Brentwood Finch, que había hablado con Forsyth en el jardín la mañana del 13, y cuyo semblante, según Pemberton, había sido sereno.
La dificultad con los compuestos radicaba en que podían recomponerse ante casi cualquier cosa. La señorita Marple dejó las gafas de Dorothy en un lugar destacado sobre una mesita cerca de la puerta del invernadero. Las había traído en su bolso precisamente para eso. Le dio las gracias a Margaret y se marchó. Pasó la tarde haciendo visitas. Primero a la señora Satterley, quien le abrió la puerta con la expresión de alguien que llevaba tiempo pensando en abrirla. «Me preguntaba cuándo vendrías», dijo la señora Satterley. «He estado recabando información», dijo la señorita Marple amablemente. «¿Puedo pasar?» La cabaña era cálida y estaba bastante abarrotada de papeles. No los papeles de una novelista. La señorita Marple había visto tanto los espacios de trabajo de escritores como las actuaciones de quienes se hacían pasar por escritores, sino los papeles de una investigadora. Filas ordenadas de documentos fotocopiados, cronologías manuscritas, archivos de correspondencia. «Teresa Carvel», dijo la señorita Marple. La señora Satterley se sentó pesadamente. «Mi prima», dijo, «prima hermana. Éramos muy unidas de niñas». Miró sus manos. «Soy Iris Hadwell». «Lo era. Me casé con Satterley hace 20 años y me fui a Canadá. Cuando Harold Brentwood Finch y Agatha estaban en Londres, la muerte de Teresa no fue oficialmente nada. Oficialmente una afección cardíaca. Su voz era monótona, cargada de una vieja y arraigada ira. Siempre supe que era algo más. Simplemente no podía probarlo. Cuando Satterley murió el año pasado y yo no tenía obligaciones y tenía algo más de dinero que antes, volví a investigar. ¿Qué habías encontrado? Que Teresa estaba embarazada del hijo de Harold. Lo dijo sin rodeos. Me lo contó ella misma en una carta, en agosto de 1948. Ni llevaba 3 meses de baja y Harold le había prometido dejar a Agatha. Ella le creyó. Hizo una pausa. Murió en octubre, el niño con ella. ¿Y Forsyth? Él redactó los certificados de defunción, dio su visto bueno a la investigación, controló las pruebas que se presentaron. Miró fijamente a la señorita Marple. Al parecer, tuvo una crisis de conciencia hace 6 meses. Me localizó gracias a mi apellido de soltera. Me escribió. Su expresión cambió. Debería haberme alegrado, pero no del todo. No confiaba en él. No sabía si lo impulsaba la conciencia o el miedo. ¿Hablaste con él antes de la fiesta? Me contactó en noviembre. Dijo que quería reunirse conmigo y que estaba dispuesto a firmar una declaración. Le dije que iría al té de Navidad y que acordaríamos la hora y el lugar. Miró por la ventana. Encontré una nota suya en mi buzón la mañana del 14, el día de la fiesta. Decía que le había escrito a la señora Brentwood Finch y que ella esperaba una conversación en la fiesta, que yo debía asistir y que todo se solucionaría. La señorita Marple estaba muy callada. ¿Le había escrito a la señora Brentwood Finch? Sí. ¿Y usted cree que ella recibió esa carta? La señora Satterley la miró. La comprensión se reflejaba ahora en su rostro. ¿Crees que sí la recibió? ¿Y que luego encontró la nota para Nicholas en el invernadero? ¿Y que sabía exactamente cuándo y dónde estaría Forsyth? La carta robada del escritorio, dijo la señorita Marple, no fue robada por quien necesitaba esconderla. La escondió quien la recibió para impedir que nadie más la leyera, y cuando tuvo que actuar, sabía cuándo llegaría Forsyth y a dónde iría. La habitación estaba en silencio. Afuera volvía a nevar, paciente e indiferente. La puerta del invernadero, dijo la señora Satterley lentamente. La habría abierto desde dentro, habría entrado, se habría encontrado con él, había llegado temprano antes que los demás invitados. Para hablar con ella directamente, dijo la señorita Marple. No habría venido a armar un escándalo en una fiesta. Vino a tener la cortesía de conversar en privado antes de que el asunto se hiciera público. A su manera, seguía intentando manejar la situación con decoro. Hizo una pausa, lo que le dio la oportunidad que necesitaba. Capítulo 9. El hábito del control. La señora Agatha Brentwood Finch estaba en su jardín a las 10 de la mañana del sábado siguiente, supervisando la poda de las rosas marchitas a lo largo del muro sur. Esta tarea se realizaba cada diciembre, y ella la supervisaba personalmente, dando instrucciones a su jardinero, Hobbs, con la precisión de quien entiende que la calidad de la primavera depende enteramente de lo que uno esté dispuesto a eliminar en invierno. La señorita Marple se acercó a la puerta y la saludó, y Agatha Brentwood Finch alzó la vista y la observó por un instante con la mirada clara antes de decir: «Pase, señorita Marple». Mandaron a Hobbs a tomar el té. Se sentaron en el jardín de invierno, un pequeño espacio cerrado en el lado sur de la casa.
con paredes de cristal y sillas que se mantenían climatizadas todo el año precisamente para este fin. Era una habitación práctica y cómoda, con el carácter de una mujer a la que le gustaba contemplar su jardín en cualquier condición climática, sin sufrir las inclemencias del tiempo. «Usted ha estado haciendo preguntas», dijo la señora Brentwood Finch. No era una acusación. «Me temo que tengo la costumbre», dijo la señorita Marple. «La gente me resulta muy interesante». «¿Qué crees que sabes?» La franqueza, pensó la señorita Marple, era en realidad una forma de cálculo. Había esperado que esta mujer la tratara con más sutileza. «Creo», dijo la señorita Marple, «que el señor Forsyth le escribió hace aproximadamente 3 semanas para informarle de que Iris Hadwell, la señora Satterley, había reunido suficiente documentación sobre la muerte de Teresa Carvel como para reabrir la cuestión de las conclusiones de la investigación. Creo que usted retiró esa carta de su escritorio para evitar que alguien más la leyera. Creo que cuando recibió otra nota de Forsyth, que dejó con Nicholas en el invernadero, y se comprendió que tenía la intención de presentar una declaración formal y que el asunto se le había escapado de las manos. La señora Brentwood Finch permaneció muy quieta. «Continúa», dijo. «Creo que quitaste el cerrojo de la puerta del invernadero la noche anterior a la fiesta. Creo que le dijiste a Forsyth cuando llegó a la casa la mañana del 13 que te reunirías con él en privado a las 3, antes de que llegaran los demás invitados, en el jardín lateral. Un lugar que conocías bien, un muro que conocías bien». La voz de la señorita Marple se mantuvo firme, sin dramatismo. «Llegó temprano, como le dijiste. Te reuniste con él en el jardín y lo golpeaste». Agatha Brentwood Finch la observó durante un largo rato. El jardín estaba en silencio a su alrededor. La luz invernal caía limpia y fría a través del cristal. «Ah, no tienes ninguna prueba de nada de esto», dijo ella. «La policía lo tendrá cuando analicen el marco de la puerta del invernadero en busca de huellas dactilares y comparen sus movimientos con la cronología de la fiesta. Esto era en parte especulativo, pero la seguridad con la que se ofreció no lo era. La nota de Forsyth a Nicholas está ahora mismo en mi bolso, que le entregaré al inspector Ware esta tarde. La señora Satterley tiene las cartas de Forsyth. Rosalind Vane tiene el testimonio de su madre, insuficiente en sí mismo, pero corroborativo». La señora Brentwood Finch miró el jardín. Tenía las manos sobre el regazo, completamente inmóviles. Una serenidad admirable, pensó la señorita Marple, para alguien que se enfrentaba al derrumbe de todo. La serenidad de alguien cuya vida adulta había sido un constante ejercicio de control. «Iba a destruirlo todo», dijo Agatha por fin. Su voz era firme y casi reflexiva, como si estuviera hablando de un problema administrativo. «Todo lo que he construido, esta casa, este puesto, la herencia de mi hijo, mi reputación, todo por un suceso que ocurrió hace 34 años. Teresa Carvel tenía 26 años, dijo la señorita Marple. Teresa Carvel era una chica muy insensata que persiguió a un hombre casado y creó una situación que amenazaba con destruir mi matrimonio y mi familia. La voz seguía controlada, pero había algo en ella que denotaba frialdad. Protegí a mi familia. Tomé una decisión que no fue la ideal, pero que era necesaria. He vivido con ella. «Limpiamente», dijo la señorita Marple, «durante 34 años. Ah, sí, hasta que llegó alguien que no estaba dispuesto a permitirte seguir viviendo con ello». Agatha la miró. «Iris Hadwell ha construido su cruzada sobre el dolor y la imaginación. No puede demostrar nada». «El señor Forsyth podría haberlo demostrado», dijo la señorita Marple en voz baja. «Por eso está muerto». La palabra cayó entre ellos con una quietud definitiva. Agatha Brentwood Finch desvió la mirada hacia las rosas, los tallos desnudos, el jardín de colores invernales que había mantenido con tanto esmero. «Debería llamar a mi abogado», dijo. «Eso sería muy sensato», dijo la señorita Marple. Capítulo 10. Nicholas en el pasillo. Cuando salía, encontró a Nicholas Brentwood Finch en el pasillo. Estaba de pie junto a la ventana que daba a la entrada principal, con las manos en los bolsillos del abrigo, sin mirar nada. Se giró cuando ella salió del jardín. Su rostro reflejaba el de alguien que había pasado varios días realizando los cálculos que lo llevaban a una respuesta a la que esperaba no llegar. «¿Has hablado con ella?», dijo. «Sí». «Ella no...» Se detuvo y volvió a empezar. «¿La van a arrestar?» «Creo que sí. Voy ahora a hablar directamente con D. I. Ware». Se quedó callado un momento. Parecía más joven que en la fiesta, como si el encanto contenido de los últimos días fuera una prenda que ya no llevaba puesta. «¿Lo sabías?», preguntó la señorita Marple.
No con tono acusador, simplemente. Lo sospechaba, no específicamente, no del todo. Miró al suelo. Cuando Forsyth la visitó el mes pasado, antes de que yo llegara, me llamó al día siguiente y me dijo que había venido a revisar el testamento, pero su voz sonaba extraña. Mi madre siempre ha sido muy controlada, pero había algo bajo ese control que ya había percibido antes. Cuando tenía 12 años y mi padre hizo algo, no sé con precisión qué, era demasiado joven para entenderlo. Ella tenía esa cualidad. Negó con la cabeza. Me dije a mí mismo que era el testamento, que estaba molesta por el testamento. Traje a Arthur porque necesitaba un testigo, alguien que viera lo que yo veía y en quien pudiera confiar. El señor Pemberton sí lo vio. Sí, me dijo la mañana del 14 que la había visto reunirse con Forsyth en el jardín. Nicholas levantó la vista, y no hice nada, porque no quería saberlo. Lo dijo con la claridad precisa y autocrítica de quien ha estado repasando la acusación y cree en su veracidad. Encontré la nota en el invernadero, la que ella había dejado allí después de leerla. Creo, no la original. La original era de Forsyth para mí, pero ella la había reemplazado por otra, y la leí, pero aún así no hice nada. «Dejaste la nota debajo del revistero», dijo la señorita Marple con suavidad. En lugar de destruirla, él la miró. «Supongo que sí». «Eso no es poca cosa», dijo recogiendo su bolso. «De hecho, es una gran oferta». Capítulo 11. El inspector Ware tiene su momento. El inspector Ware se encontraba en la sala de estar del King's Head, donde el propietario le había permitido a regañadientes usar la trastienda, más pequeña, como base de operaciones, cuando llegó la señorita Marple y le pidió 10 minutos de su tiempo. Él le dio 15. Cuando ella terminó de leer la nota que estaba sobre la mesa frente a él, guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Esto es una coincidencia extraordinaria». «Así es», confirmó. «Y requerirá confirmación forense. Las bisagras de la puerta del invernadero, el mecanismo del cerrojo, los horarios de los invitados, la correspondencia de la señora Satterley con Forsyth». Juntó las manos. «Pero le sugiero que empiece por el cerrojo. Margaret, la ama de llaves, confirmará que la puerta se mantiene cerrada con llave en invierno. Si hay huellas dactilares en el cerrojo, y es posible que las haya, si la señora Brentwood Finch lo abrió la noche anterior, cuando no esperaba necesitar guantes. Eso será revelador». Ware miró la nota. Luego a la señorita Marple. «Has sido muy minuciosa», dijo con una mezcla de respeto profesional y leve irritación que a la señorita Marple le resultó bastante entrañable. «He estado muy ociosa», dijo. «Simplemente hice preguntas y escuché con atención. Al fin y al cabo, estoy en Thornwick Hollow como visitante. Nadie presta mucha atención a los visitantes mayores». «No», dijo Ware con el tono de un hombre decidido a no volver a cometer ese error. «Supongo que no». Esa tarde la llevó a declarar formalmente. Su sargento, quien examinó el cerrojo del invernadero esa mañana, encontró en el hueco del mecanismo una huella dactilar parcial que, según el análisis forense, pertenecía al dedo índice derecho de Agatha Brentwood Finch. Ella había abierto la puerta sin guantes, de forma inconsciente, en su propia casa, la noche anterior a la fiesta, cuando el acto era simplemente un preparativo y aún no se le había ocurrido que necesitara guantes. Era el tipo de descuido pequeño y material que la señorita Marple ya había visto en personas muy competentes. Los verdaderamente capaces, los verdaderamente controlados, no caían por grandes errores, sino por pequeñas fricciones, momentos en que la maquinaria de la competencia se adelantaba a la necesidad de cautela. La señora Agatha Brentwood Finch fue acusada a la mañana siguiente. Fue sacada de Holloway House a la luz del amanecer, acompañada por su abogado, con la compostura y la corrección que la habían caracterizado toda su vida. Pero por primera vez, pensó la señorita Marple, observando desde el jardín delantero de Dorothy, parecía que esa compostura solo servía a la superficie. Capítulo 12. El pueblo en invierno. La noticia se extendió por Thornwick Hollow con una intensidad que distaba mucho del habitual cotilleo de pueblo. Era más compleja. La señora Brentwood Finch había sido una figura clave en el pueblo durante 3 décadas. La generosa anfitriona, la presidenta del comité o la fiel mecenas de la fiesta parroquial y del fondo de lectura de la escuela. La idea de que hubiera hecho lo que hizo resultaba difícil de asimilar, y a muchos les pareció más fácil mantener una postura de abstención, lo cual era perfectamente comprensible, aunque un tanto deshonesto. Rosalind Vane se marchó el lunes siguiente,
regresando a su piso en Oxford. Había hablado con la señorita Marple una vez más antes de irse, brevemente, a la cocina de Holloway House, a donde había ido a recoger algunas de sus pertenencias. ¿Sabía mi madre que había matado a Teresa?, preguntó. ¿O solo sabía que Teresa había muerto y que la verdad se había ocultado? Creo que es lo segundo, dijo la señorita Marple con cautela. Su madre sabía que la muerte de Teresa no fue por causas naturales y que Forsyth dirigió la investigación. Si sabía de alguna acción directa antes de la muerte, no puedo decirlo con certeza. Y es posible que Agatha no actuara sola en 1948, aunque la naturaleza de ese suceso anterior es una cuestión que compete a la policía, no a mí. Rosalind asintió. He pasado mucho tiempo temiéndole a mi tía, dijo, y creo que tenía razón al temerle, pero por motivos equivocados. Pensaba que simplemente era fría. No creía que su frialdad tuviera un motivo. La frialdad de algunas personas es arquitectónica, dijo la señorita Marple. Retiene algo. Rosalind la miró. Sí, dijo. Eso es exactamente. Nicholas y Arthur Pemberton salieron juntos de Holloway House el jueves. Dorothy los vio marcharse e informó a la señorita Marple de que Nicholas parecía agotado y que Pemberton llevaba su maleta además de la suya, lo que, según Dorothy, hablaba bien de él. Eso habla muy bien de él, coincidió la señorita Marple. La señora Iris Satterley Hadwell fue a la cocina de Dorothy el miércoles por la noche y se sentó con ellas durante 2 horas. No era, pensó la señorita Marple, una mujer que hubiera logrado lo que quería. Había logrado lo que buscaba, que era algo distinto. La justicia, o su equivalente, el reconocimiento de una verdad, la denuncia de una injusticia, no era lo mismo que recuperar a Teresa, o que recuperar los 34 años transcurridos, o que la joven de la fotografía en la repisa de la chimenea de Iris, que la señorita Marple había visto durante su visita, riera de nuevo en el jardín en la fiesta de verano de Carvel y Sons, alrededor de 1947, un año antes de su muerte. ¿Habrá una segunda investigación?, preguntó la señorita Marple. ¿Hasta 1948? La policía dice que lo investigará, dijo Iris. No sé si habrá suficiente material, documentos, testigos. Forsyth ya no está. Imagino que Agatha negará los hechos anteriores si le conviene, pero ahora las preguntas serán públicas. A veces eso es lo máximo que se puede lograr, dijo la señorita Marple. Sí. Iris miró su té. ¿Es suficiente? La señorita Marple pensó en la tumba de Teresa Carvel y en las flores secas de lavanda y romero. Flores del recuerdo. Depende, dijo con dulzura, de lo que puedas permitirte dejar ir y de lo que no. Capítulo 13. La última tarde en Thornwick Hollow. El tren de la señorita Marple salía a las 2 de la tarde del viernes 19 de diciembre, lo que le dejaba toda la mañana y un margen cómodo antes de partir. Pasó la mañana de la forma que le resultaba más útil después de un caso difícil, caminando sin rumbo fijo, dejando que su mente se tranquilizara. Thornwick Hollow en una mañana de finales de diciembre no era pintoresco en ningún sentido convencional. La calle principal tenía ese ligero tono grisáceo marrón propio de un pueblo de mercado en invierno. Las tiendas eran prácticas más que encantadoras, y la decoración navideña alegre pero sinceramente orientada a alegrar más que a exhibir. Una carnicería con una guirnalda de farolillos de papel, el escaparate de la farmacia con un Belén hecho con frascos de medicamentos, que era excéntrico o artístico, o posiblemente ambas cosas. La iglesia, con su viejo muro de piedra pálido contra el cielo blanco. Se detuvo de nuevo en el cementerio. La tumba de Teresa Carvel había adquirido más flores secas desde la primera visita de la señorita Marple. Esta vez, escaramujos de acebo, rojos sobre un fondo gris. Iris, pensó, o alguien más que había estado observando sin decirlo. La señorita Marple no sabía quién era y decidió que prefería no averiguarlo. Algunos actos de homenaje privado no necesitaban explicación. Pensaba en lo que solía pensar en esas ocasiones, la naturaleza humana en su obstinada complejidad. Agatha Brentwood Finch había sido, a su manera, un personaje coherente, una mujer de enorme capacidad y completa autojustificación, que había observado el mundo y decidido que su propia interpretación era la correcta, y había mantenido esa postura durante 34 años de voluntad deliberada. La tragedia no radicaba en que fuera una villana en el sentido estricto, aunque había cometido actos viles, sino en que era reconocible. La señorita Marple ya había visto ese tipo de personaje antes, en St. Mary Mead, en otros pueblos, en Londres,
en todos los lugares donde los seres humanos se organizaban en jerarquías, y decidían que esa organización era natural, y por lo tanto, defendible. La creencia de que la propia vida valía más que la de los demás no era inusual. De hecho, era el defecto común del ser humano, generalmente contenido por las circunstancias, la conciencia y las tensiones con otras personas. En el caso de Agatha Brentwood Finch, ese control no había funcionado. Lo que le hizo a Teresa Carvel en 1948, cuya naturaleza exacta quizás nunca se determine por completo, fue el acto de alguien que decidió que Teresa representaba una amenaza y que las amenazas debían ser eliminadas. Lo que le hizo a Forsyth en diciembre de 1952 fue la misma decisión, tomada de nuevo, con la confianza acumulada de alguien que ya lo había hecho antes y que, hasta entonces, había acertado plenamente en cuanto a las consecuencias. La señorita Marple siguió caminando, pasando el muro este, las tumbas más antiguas, y salió por el pórtico a la calle principal. Compró una bolsita del delicioso dulce de leche local, una compra que llevaba 2 días queriendo hacer, y se comió un trozo de pie en la esquina de Church Lane, en el frío aire de la mañana, algo indefendible según las instrucciones de su sobrina sobre el azúcar, pero totalmente justificable en todos los demás aspectos. A los 12 años almorzó por última vez con Dorothy. «No sé cómo lo haces», dijo Dorothy, no por primera vez en su larga amistad. «Presto atención», dijo la señorita Marple, «y pienso en la gente que he conocido. Hace años en St. Mary Mead había una mujer, la señora Percy Grantham, que usted no conocería, que tenía esa misma capacidad de control absoluto. Dirigía el Instituto de Mujeres con la misma meticulosidad con la que Agatha Christie dirigía Holloway House, y hubo un asunto con un cheque extraviado que se resolvió de una manera que, bueno, las situaciones no son idénticas, por supuesto, pero el carácter es el mismo. Esa es la ventaja de las personas. En el fondo, son muy parecidas entre sí. Eso parece a la vez esperanzador y deprimente», dijo Dorothy. «Casi todo lo es», les dijo la señorita Marple. Capítulo 14. El tren de Thorwick Hollow. El tren de las 2 a St. Mary Mead no era directo. Ningún tren desde Thorwick Hollow era directo, ya que el pueblo se había organizado con su característica indiferencia hacia la logística ferroviaria. Y la señorita Marple tenía 40 minutos en la estación de enlace de Banbury, que pasó en la sala de espera del andén tejiendo. Estaba tejiendo un jersey para su sobrino nieto. El patrón requería una secuencia de puntos que exigía mucha precisión, lo cual le venía de perlas, ya que ocupaba la cantidad justa de su mente para evitar que se detuviera en asuntos que ya se habían resuelto, y por lo tanto no requerían más atención. En esencia, el caso estaba cerrado. Se habían reunido las pruebas. La policía tenía sus pruebas y su acusación. El asunto legal posterior correspondía a abogados, tribunales y procedimientos, ninguno de los cuales requería su atención particular. Lo que quedaba, en la silenciosa habitación con olor a humo de carbón y aire frío de andén, era el residuo que siempre permanecía, la esencia humana de todo aquello. Rosalind, que durante 9 años había llevado consigo la confianza susurrada de su madre. Nicholas, que sabía y elegía ignorar. Iris Hadwell, que regresó cruzando un océano y 3 décadas por una carta que había guardado en una caja de zapatos desde 1948, escrita con letra de niña sobre el amor, las expectativas y la pequeña catástrofe de haber confiado en alguien que no lo merecía. El propio Forsyth, un hombre que había aceptado una terrible situación, había vivido 40 años con ella y finalmente se había visto incapaz de continuar. Y si su valentía final fue genuina, o simplemente la de un hombre que sabía hacia dónde soplaba el viento, es decir, si lo había movido la conciencia o el cálculo, ella no pudo determinarlo. En su experiencia, la gente rara vez se conocía a sí misma, y los abogados menos aún. Pensó en lo que Rosalind había dicho. Le tenía miedo a mi tía. Pensé que la frialdad era arquitectónica. Sostiene algo. Sí, exactamente eso. La extraordinaria vida de Agatha Brentwood Finch, la casa, su posición social, las meriendas navideñas a las que asistían 70 personas, su labor caritativa, su respetada condición de viuda, se había construido sobre unos cimientos inamovibles. Se había mantenido en pie, durante todos esos años, gracias a la misma voluntad que la había forjado. Se derrumbaría, como ya estaba sucediendo, en el momento en que comenzara el examen. La señorita Marple tejía el punto de cruz con la destreza de quien lleva 60 años haciéndolo, y pensaba que esa era quizás la tragedia esencial de quienes priorizaban la estructura sobre la verdad,
dedicaban tanta energía al mantenimiento que perdían de vista el propósito de dicho mantenimiento. Agatha Brentwood Finch había protegido su matrimonio, y luego, con su marido muerto y su hijo ya adulto, había protegido el recuerdo de haberlo protegido, y habría seguido protegiendo ese recuerdo hasta su muerte, de no ser porque en marzo alguien llegó con una caja de cartas y una pregunta que no cesaba. Ella habría seguido adelante. Probablemente habría estado satisfecha. Esa era la parte incómoda. La satisfacción no era prueba de inocencia. El tren de Banbury llegó a las 2:03. La señorita Marple dobló su labor de punto, recogió su bolsa de tapices y se dirigió al andén con la serenidad y determinación de una mujer que sabe exactamente a dónde va. Thornwick Hollow quedó atrás tras ella. Pensó, muy brevemente, en la lavanda y el romero de la tumba, y en la nieve que caía sobre un jardín, donde un viejo abogado había encontrado su fin bajo rosas desnudas de diciembre. Luego se volvió hacia la ventana y observó pasar los Cotswolds con sus colores invernales, setos marrones, campos blancos, alguna que otra granja de piedra con una ventana iluminada. Era, pensó, un país frío y hermoso, lleno de gente que sacaba lo mejor y lo peor de sí misma, a menudo simultáneamente. Se alegró de haber venido, contó los puntos, los comprobó y continuó.